Buenos días. Bueno, para ti un poquito más tarde. Hoy tenemos el lujo en Relatia de hablar con Carlos Gascó Travesedo, al que conozco hace casi 30 años, a pesar de tu juventud, Carlos. Nuestra juventud. Sí, nuestra juventud. Es un economista universal, como muchos valencianos, y desde sus inicios como economista ha sido un apasionado de la política económica. Y en estos 25 y creciendo años de experiencia, casi ya 30, claramente ha tenido una vinculación muy fuerte con el sector público. De hecho, bueno, coincidimos en la administración española, ha estado muy metido en los ámbitos de regulación, pero también de empresas públicas, pero pasada esa primera etapa de análisis económico y política económica se centró mucho en la energía. Y es un experto y un referente tanto en su fase en la administración española, dentro de la Secretaría de Estado de Energía, como después pasando por la Agencia Internacional, ahora hablaremos de la Agencia Internacional de la Energía, pero también como un puntal en la fase de liderazgo de una de las empresas españolas multinacionales más importantes, como es Iberdrola, que ha liderado la transición energética en todos estos años y digamos que ha sido pionera y tú con ellos empujando para, después de una etapa también en análisis en estudios financieros y por lo tanto conocedor del ámbito más financiero, no solo el real, te has embarcado en una gran aventura que empezando de asesor ahora eres el director ejecutivo de política energética nada menos que en Abu Dhabi de Emiratos Árabes, lo cual te da una perspectiva espectacular de estos tiempos de transformación en un área tan relevante como es la energía, como factor de producción, pero también de transformación de muchas economías, empezando por aquella en la que estás ahora viviendo. Y como te digo, te agradezco enormemente el tiempo que nos dedicas, que quieras compartir tu conocimiento y sobre todo tu visión. Esa visión que tanto valoramos en Relatia, que es sistémica, que es de largo plazo, que intenta observar más allá de lo habitual en la prensa para identificar palancas y anticipar transformaciones. O sea que muchas gracias, Carlos. Después de esta presentación, necesariamente breve, a pesar de tu larga trayectoria, digamos que la energía siempre ha estado en el corazón de cualquier actividad humana. Sin energía no podríamos tener ningún tipo de actividad. Y es verdad que la energía ha cambiado mucho en los últimos años y siempre ha tenido un componente geopolítico y ha tenido ese otro componente, como digo, de transformación económica, ¿no? A mí me gustaría que nos hicieras un resumen de cómo ves la situación, en qué medida ese papel de la energía ha cambiado en estos años que llevas de carrera profesional y cómo se está valorando ese estado de situación. Ahora tenemos el informe de la Agencia Internacional de la Energía que ha salido a principios de esta semana, la semana pasada, para ver cuál es el estado de la cuestión, ¿vale? Luego tenemos otro ámbito, te lo planteo así y tú nos diriges luego la conversación como te parezca, el hecho de que estés acompañando al líder de Emiratos Árabes en la preparación de la COP28, que va a presidir en este mes, a finales de este mes, para ver un poco cuáles son los temas de la agenda, ¿no? Cuál es la energía, el estado de la situación y cuáles son los temas esenciales de la agenda que son realmente complejos y muy determinantes de la evolución para los próximos años, ¿no? Bueno, gracias, Carlos, y te dejamos un poco que nos orientes en cuáles son las claves para ti. Muchísimas gracias, Elena. ¿Qué te puedo decir? Efectivamente, el camino es largo. Hemos recorrido una parte muy importante del juntos y para mí es una satisfacción profesional y desde luego personal pues compartir un rato con vosotros y con este proyecto que para mí es importante y que creo que además tiene un espacio de reflexión y tiene un papel que jugar que no siempre está bien cubierto ahora mismo por el debate que es
siempre o la confrontación o las decisiones en materia de política económica y de política energética que parece que son siempre muy cortoplacistas, parece que eso tienen que responder siempre a la noticia del momento en tiempo real y en el fondo los cambios necesariamente tienen que ser graduales, los cambios necesariamente tienen que ser estructurales porque si no, no acaban de materializarse realmente la dirección que es necesaria, ¿no? Eso se ve con especial claridad ahora mismo desde aquí. Como tú bien dices, después de una trayectoria habiendo pasado por distintos ámbitos, el ámbito privado, el ámbito público, en España, fuera de España, en una empresa multinacional, y ahora aquí desde el Policy Maker y desde el regulador en Emiratos Árabes Unidos en materia de energía, pues se ve la situación quizá con otra visión menos española, menos eurocéntrica, quizá, me atrevería a decir, un poco más realista. Y yo voy a sostener un poco una tesis que, bueno, pues que yo creo que se está imponiendo poco a poco en la realidad de los mercados energéticos y que no es mala, pero quizá pueda sorprender un poco y está ligada también a la segunda cuestión que tú me hablabas de la reunión de la COP que se va a celebrar en unas pocas semanas aquí en Dubái. Mira, yo creo que durante un periodo de tiempo muy largo hemos vivido una especie de divorcio entre la transición energética, las energías limpias, las energías renovables, que estaban muy arropadas desde todos los puntos de vista mediático, político, económico, regulatorio en el continente, en Europa, por sus empresas y por su trayectoria. Y el resto del mundo, básicamente, y sobre todo esta región, que es una región evidentemente petrolera, donde había una percepción de que el cambio de modelo energético necesariamente iba a suponer un deterioro de las perspectivas económico-financieras y de la estabilidad política de la región. Entonces se percibía esta región como, quizá con razón, como una oposición al cambio, un freno, un rechazo a una transición energética que primero es imprescindible, segundo es imparable y tercero tiene que ser global porque si se hace solamente en una parte del mundo pues realmente no va a tener el efecto ni el alcance que debe tener. El devenir de los acontecimientos y de los tiempos al final lo que está haciendo es corregir las dos posiciones y mi tesis es que estamos empezando a ver una convergencia en materia de política energética, por lo menos durante un periodo de tiempo, quizá 3 o 4 años, 5 años más adelante volvamos a ver una diferenciación, pero ahora mismo creo que se están acercando las posiciones por dos razones. En Europa, después de la crisis sanitaria del COVID, se produce una crisis energética antes de la invasión de Ucrania, en la que las múltiples llamadas de parte de los reguladores y de la opinión pública y de los medios y de los gobiernos hacia dejar de invertir en energías fósiles había unido a la caída de la demanda de la propia crisis sanitaria del COVID, había generado una rigidez en la oferta. La oferta se reduce, estoy hablando de la oferta energética básicamente de gas. Se reduce, el almacenamiento se reduce, no se invierte en redes, no se invierte en mayor capacidad. La economía europea y la sociedad europea salen del COVID, generan una presión increíble sobre los recursos energéticos, en particular sobre el gas. Se une a una fase en la que los recursos eólicos y en alguna medida hidráulicos también por el propio cambio climático en Europa no eran capaces de ofrecer los factores de carga habituales en estos tipos de tecnologías, se disparan los precios del gas y entramos en una situación antes de la invasión de Ucrania en la que los precios del gas se disparan y Europa en particular entra en una crisis, lo que se llamó la primera crisis de la era verde. La primera crisis energética de la era verde.
Esto además se agrava de una forma exponencial con la crisis de Ucrania, en la que de la noche a la mañana prácticamente la transición energética europea y todo el discurso de transición energética europea se ve muy afectado, si no herido, no voy a decir de muerte, pero sí herido, porque nos levantamos un día con la percepción de que la prosperidad industrial europea dependía de un solo suministrador y además de un recurso fósil que habíamos venido denostando curiosamente durante tanto tiempo. Y entonces Europa se ve sometida a una crisis energética, gasística, estructural, prolongada y compleja. Y el resultado es que los reguladores en general europeos y sobre todo los consumidores y los inversores, las empresas tanto de energías renovables eléctricas como las tradicionales, se replantean sus ambiciones en materia de transición energética y se produce un cierto retraso. Y se impone una visión menos ideológica, menos regulatoria, más de mercado y más realista, en mi opinión. Porque por mucho que leamos en la prensa, incluso los informes de la Agencia Internacional de Energía, que tenemos la tecnología lista para la transición, hay partes de la tecnología que están listas y hay otras que todavía no están listas. Y yo creo que reconocer el papel de los hidrocarburos, que no va a desaparecer ni mucho menos en 5, en 10, ni en 20, ni en 30 años, lamentablemente, pero tienen un papel que jugar porque hay algunas tecnologías y algunos desarrollos en algunos mercados que no van a producirse a la velocidad que permitirían su desaparición total. Se trata de ver cómo reducen su papel. Eso es lo que pasa en Europa. En paralelo, lo que pasa en esta región del mundo, en particular en Arabia Saudita, en Qatar, en Kuwait y aquí en Emiratos, es que se empieza a percibir la transición energética como una oportunidad económica. Porque, por dos razones. Primera es el petróleo de esta región del mundo es el más competitivo en términos de costes y el más liviano en términos de emisiones. Y la percepción de que la batalla por la desaparición de los recursos fósiles de los mercados se va a dilatar en el tiempo no es algo que vaya a terminar de la noche a la mañana, que no va a terminar ni en 3 años, ni en 5 años y posiblemente ni en 10 años, significa que los recursos fósiles de esta región se van a seguir vendiendo y van a seguir generando ingresos y, por lo tanto, la amenaza de la transición energética se ve diluida en el tiempo y en el espacio, porque saldrán otros petróleos del mercado antes que los de aquí. Y la oferta de petróleo, que tiene unos componentes muy peculiares, se va a reducir en la misma medida que la demanda, lo cual los estudios indican que aunque baje la demanda de petróleo de una forma importante, no necesariamente van a bajar los precios del petróleo en la misma medida. El resultado es que los países como Emiratos o como Arabia Saudita, que tienen recursos fósiles baratos y relativamente limpios, van a seguir vendiendo su petróleo obteniendo unos ingresos muy sustanciales. Ingresos que además han generado ahorros muy importantes en los fondos soberanos y en los fondos de inversión, tanto aquí como en los otros países de la región. Y esos recursos, en busca de oportunidades y de sectores de futuro y con retornos estables, se están empezando a dirigir, sin duda ninguna, hacia la propia transición energética que se está produciendo en esta región, en Europa, en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Luego, la transición energética que se veía como una amenaza, de pronto se ha convertido para esta región en una oportunidad. Y tienes empresas como Masdar que están invirtiendo en el desarrollo de energías limpias y renovables en el mundo entero. Eso hace que las dos visiones, la más ideológica en positivo y en negativo, y la más económica en positivo y en negativo, de las dos regiones, tanto de Occidente como de Oriente Medio,
Otra cosa es lo que pasa en China e India, si quieres podemos hablar también un poco de ello. Pero las dos versiones empiezan a coincidir. Y los planes estratégicos de las grandes corporaciones de Oriente Medio y las europeas empiezan a parecerse. Y las dos apuestan por una transición energética clara, irrenunciable, pero al mismo tiempo con mayores dosis de realismo, donde la reducción de los hidrocarburos es la clave, no la eliminación a corto plazo, a pesar de lo que veamos en algunos medios. Si me permites, Carlos, ¿no? Que ha sido una visión, me parece que, vamos, espectacular, que te agradezco, y bastante optimista en el fondo, ¿no? Creo Sí. que claramente reflejas el tema de la convergencia que nos has apuntado, que por lo menos 4 o 5 años, ya veremos después, y de eso podemos hablar en términos de largo plazo. Y me parece que esa generación de círculo virtuoso, sobre todo en esa parte del mundo en la que estás, ¿no? De los países productores de petróleo tradicionales, que además son fósiles dentro de lo que cabe, como contaminantes de los de mejor calidad y más competitivos, que acaban financiando la transición. Me parece un elemento sumamente positivo, al tiempo que hace más viable la transición energética en Europa si somos más pragmáticos, ¿no? Sin duda. Pero apuntabas, bueno, y ahí hay dos elementos que han surgido de la conversación y que retomo el guión. Entiendo que eso es lo que destaca la Agencia Internacional de la Energía, o cuál es el elemento que te parecería más interesante del informe de la agencia, este último. Y luego me gustaría conectarlo con lo que has apuntado de China-India y también de Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos, y este es el impacto a mí me parece más relevante desde un punto de vista de geopolítica, el cambio de Estados Unidos en el posicionamiento en esa parte del mundo en las relaciones con los países árabes cambió en el momento en el que Estados Unidos cambió su balanza energética, siendo un gran importador, a dejar de ser, exacto, que es lo que Europa también aspira a hacer a través de las renovables, y todo esto está cambiando mucho el mapa geopolítico. Pero tú que tienes esa capacidad de verlo con esa perspectiva de fuera que es tan interesante, y viendo cómo está cambiando la estrategia de países tan relevantes como los países árabes, ¿cómo ves el saldo global y el papel de estos jugadores geopolíticos, el clásico que es Estados Unidos y que sigue siendo un primus inter pares, pero también de nuevos actores que están marcando la agenda en el largo plazo, como son China y crecientemente India, ¿no? Como apuntabas. Sin duda. Mira, el nuevo informe de la Agencia Internacional de Energía, el WEO 2023, tiene muchas lecturas. Si tú lees su introducción y el resumen ejecutivo, el mensaje es, vamos a ver el vaso medio lleno, empieza a hablar, básicamente su elemento central es, hemos llegado al pico de emisiones, al pico de demanda de combustibles fósiles, y además tenemos las tecnologías que nos van a ayudar a continuar la tendencia a la baja y a cambiar la pendiente de esas curvas para llegar a un escenario de mayor sostenibilidad y de menores emisiones. La otra lectura, que es igualmente, se deriva igualmente de las mismas cifras del informe, sin embargo, podrías plantearte, primero, y vamos a llegar al pico a finales de esta década, dentro de 6-8 años, con un crecimiento de la demanda de hidrocarburos de un 10% adicional sobre los niveles actuales, y después vamos a empezar una suave desaceleración porque a partir del año 2030 veremos cómo el avance de las tecnologías, las mejoras en eficiencia energética y la penetración de la electrificación de la economía con recursos renovables, el transporte y quizá otras tecnologías nacientes como el hidrógeno empiezan a dar fruto y vemos una suave desaceleración. Y esto tiene que ver con los grandes centros de demanda, pues China, India, Estados Unidos, Europa. La realidad es que el informe descansa también en una premisa que es un poco incierta, y es que la economía china ha entrado en una fase de crecimiento reducido, donde hemos pasado de un crecimiento medio de entre el 6 y el 7% de su PIB
a un crecimiento medio de aquí a final de la década y más o menos un crecimiento inercial o estructural de la economía china del entorno del 3%. Eso es, bueno, bastante razonable si uno lo piensa, pero tenemos que pensar que la renta per cápita de un chino es hoy el 20% de la renta per cápita de un estadounidense. No sé si las ambiciones quedan satisfechas con ese nivel. En términos de volumen, porque hay una población muy grande, pues el volumen de la economía china es muy grande, pero pensar que ha entrado en una fase de madurez con esos niveles de renta per cápita quizás se pueda cuestionar. Todos esos elementos puestos encima de la mesa, lo que nos están diciendo es un poco más en línea con lo que yo decía un poco antes en mi intervención anterior, o mi reflexión anterior, y es que estamos entrando en una fase más realista y más positiva, y donde debemos poner el acento, y yo creo que donde se tiene que producir el debate, no es tanto en dónde estamos, que parece que sí, que estamos entrando en un escenario de, vamos a llamarlo, de meseta o de suave desaceleración en el medio plazo, pero ya dicen los propios papeles de la Agencia Internacional de la Energía que son incompatibles con los objetivos climáticos. Es decir, positivo sí, la convergencia, la realidad, la realización de que el progreso y el sostenimiento de la renta, el crecimiento económico, la producción industrial en el mundo occidental y en el mundo económico general en cualquier parte del mundo todavía necesita del aporte de los combustibles fósiles, porque es cierto que se han producido crecimientos muy importantes y se van a seguir produciendo crecimientos muy importantes de las renovables y de las energías limpias, incluyendo la energía nuclear, que se van a producir avances en eficiencia energética, en tecnologías como los coches eléctricos, las baterías, el almacenamiento, el hidrógeno. Hay muchas cosas encima de la mesa muy positivas, pero el impacto de todas ellas juntas es insuficiente para alcanzar los objetivos que nos queremos plantear todos. Bueno, esto lleva, luego volvemos a la geopolítica, pero nos lleva al tema de la COP28, ¿no? Si te he leído bien, efectivamente es más realista, pero digamos que ese realismo que nos permite avanzar a todos y que es la única manera porque es un reto global, no vale que unos sean limpios y otros no, ese mayor realismo nos lleva a decir que efectivamente los objetivos que nos habíamos planteado de desarrollo sostenible y en concreto de lucha contra el cambio climático no eran realistas entonces, y ahora tenemos un desafío mayor porque no vamos a poder acelerar un proceso que desde un punto de vista realista está yendo mejor, pero claramente es insuficiente, ¿no? No sé cuál es, bueno, esto es una dosis de realismo importante. No, pero mi lectura es positiva, como tú decías antes, Elena, porque lo que era, en mi opinión, poco sensato era mantener posiciones básicamente ideológicas en un sitio y en otro, o estrictamente mercantilistas y económicas en un sitio y en otro en el mundo. China se ha convertido al mismo tiempo en el mayor contribuyente del mundo en gases de efecto invernadero y en la solución a la emisión de gases de efecto invernadero, porque es el gran, si aquí yo vivo en un petroestado, China es un electroestado. La tecnología de eólica, la tecnología solar, el almacenamiento en baterías, los coches eléctricos y la escala están todas en China. Los materiales que necesitas para la transición energética, una parte muy importante de los materiales físicos están en China. Iniciativas como el Belt and Road y las grandes infraestructuras están en China. Luego, mi opinión es, y espero que la COP pueda servir para esto, y sería una buena noticia que ese aterrizaje de los gobiernos del mundo en una especie de superficie más dura de realismo nos permita a partir de ahí construir el futuro más ambicioso que necesitamos. Antes no podíamos ni siquiera empezar a construir ese discurso porque cada uno vivía en una realidad diferente. Entonces, la convergencia es un punto de partida importante siempre y cuando se vea acompañada de un proceso posterior de reflexión y un proceso posterior de aumento de la ambición global. Y eso no se puede construir
si no existe primero esa realización de los hechos. El discurso europeo verde se cae hecho trizas cuando la industria alemana se viene abajo sin el gas ruso. No tiene ningún sentido dar lecciones al mundo cuando nosotros mismos somos realmente dependientes no solamente de un combustible fósil, sino de un suministrador tan increíblemente complejo como es Rusia, ¿no? Y esa dependencia no es buena. Claro, pero ahí nos podemos topar, Carlos, con la geopolítica, ¿no? Sin duda. Digamos, me parece muy, muy, muy lúcido por tu parte, efectivamente, decir, oye, mira, por lo menos estamos en condiciones, y eso lo tenemos este mes, de sentarnos en la misma mesa, entendiendo que esa mesa es el suelo de realismo que tú mencionabas, y por lo tanto, si hablamos en el mismo marco, es más fácil ponerse de acuerdo, pero en esa toma de decisiones es donde entra la geopolítica, que no es más que utilizar el poder, en este caso de recursos estratégicos, para bueno, pues afianzar tu liderazgo o para poder marcar la agenda global. No sé si me explico, ¿no? Entonces ahí, digamos, eso ha cambiado mucho el equilibrio de fuerzas. Creo que es muy interesante lo que estamos observando de los países árabes, que claramente están cambiando su estrategia de posicionamiento a nivel mundial, y creo que es, por lo menos a mí me resulta palpable, ¿no? Una estrategia de un posicionamiento amable, con esa financiación verde, ¿no? Que viene del propio petróleo, igual que en China es contaminante, pero favorece con una tecnología muy potente. Pero claro, tenemos unos conflictos, el de Ucrania, que sigue estando ahí, empezando a un país muy relevante, y tenemos el conflicto de Israel con Hamas, que, bueno, añade una tensión precisamente en ese mundo, en esa parte del mundo que nos afecta a todos, ¿no? Pero bueno, más allá de entrar en el análisis geopolítico que podemos hacer en otro momento, está el papel que puede ejercer, ya lo has dicho, China, pero bueno, cómo se ve a Rusia en particular en mitad de todo esto, y el papel de la India, ¿no? Que me has apuntado antes, y yo creo que ahí tenemos una serie de riesgos que supongo que los estaréis midiendo para la COP que tenéis que liderar en este mes, para ver cómo, ¿no? Cómo contempláis ese impacto de la geopolítica, de las tensiones a la hora de llegar a acuerdos que supongo que tendréis sobre la mesa. Siempre que se organiza una reunión se tienen las conclusiones deseables. ¿Cómo estáis viendo el peso de esas dos patas, ¿no? El realismo, convergencia en el discurso energético y de cambio climático, al tiempo de esas tensiones geopolíticas tan tremendas que estamos viviendo? Es la pregunta del millón, ¿no? Pero bueno. Claro, claro. Bueno, yo te puedo dar mi opinión. Mi opinión, que no sé si vale un millón. Si supiéramos lo que va a pasar, seríamos millonarios ya. Lamentablemente no lo sabemos. Mi lectura de los hechos en materia de geopolítica es que hemos pasado de un mundo bilateral con dos países, Estados Unidos y Rusia, a un mundo unilateral con el hundimiento de la Unión Soviética, donde el Occidente pues, se convirtió más o menos en el único, alimentando un proceso de globalización que al final ha acabado por generar unas economías, sobre todo en China y en otras partes del mundo también, que están empezando a generar esa contestación. Ahora estamos otra vez en un mundo bipolar, quizá, donde la contraparte ya no es Rusia, sino realmente es China. Incluso me atrevería a decir que estamos, y eso ya depende de quién lo diga, para algunos tendrá más o menos fuerza esta cuestión, pero lo más probable es que estemos ya en un escenario geopolítico multipolar, donde haya distintos polos de poder económico, de poder social, de poder mediático, de poder político en su conjunto, ¿no? Pues obviamente Estados Unidos sigue siendo una potencia indiscutible. China es una potencia indiscutible que además ha marcado muy claramente su estrategia de concentración autárquico del poder y desviación, y vamos a abandonar la línea de crecimiento a cualquier costa por ahora, en mi opinión, crecimiento, pero del poder político indiscutible dentro de China, para poder, está construyendo un discurso
con respecto al mar de China y a Taiwán, y está construyendo una armada muy importante para entrar en eso. No sé si quedan 2 años, 3 años o 5 años, pero eso está a la vuelta de la esquina. Y en el medio ha pasado algo que es muy interesante también, y es que el grupo de los BRICS se ha reforzado de una forma muy importante. Y en ese grupo de los BRICS ha entrado con, vamos, sin duda ninguna, Oriente Medio, de la mano de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes Unidos. Y además se está posicionando como la voz autorizada de todo lo que no es Occidente. Y también, importante, de todo lo que no es estrictamente China, porque China es un centro de poder en soledad, por decirlo. Mientras que el grupo de países Sudáfrica, Oriente Medio, Brasil, Indonesia, empieza a tener voz propia. En mi opinión, el papel que quiere relanzar Emiratos en esta COP es doble. Uno es liderando con su propio ejemplo, adaptar y adoptar objetivos de descarbonización a 2050. Algunos hemos visto papeles a 2045, veremos si esto se materializa de cara a la reunión, mostrando que hasta los países más petroleros en el fondo creen que la transición energética en el fondo también es una transición económica y una transición social, y que se va a materializar entre hoy y el año 2050 o 2060, no lo sé. China quiere darse 10 años más, India quiere darse 20 años más, en un movimiento que yo creo que es estratégicamente impecable, porque ya veremos si esto funciona, y si funciona lo acabo de hacer, si no, siempre podré retroceder en el caso de los dos países. Siendo además que uno es un importante centro de un electroestado como China, y el otro es un crecimiento de demanda fundamental que se va a guiar básicamente por parámetros económicos, que es el caso de la India. El otro eje de acción política de la COP de Emiratos es atraer hacia la reunión en Dubái el voto positivo de los países de lo que se llama el sur global. Pero para eso tiene que ofrecer un mecanismo de financiación potente y creíble, que todavía no lo hemos visto. Venimos hablando de él, pero no ha acabado de crecer ni de materializarse a los niveles. Ese sería, en mi opinión, el gran éxito de la COP de los Emiratos. Está por ver, y todos los papeles están encima de la mesa, las negociaciones están pasando. Y entre medias tenemos un escenario al que nos ha llevado la propia geopolítica, que es el renacimiento del intervencionismo en política industrial, el crecimiento importante de la acción de los gobiernos, no solamente desde un punto de vista de definición de políticas y regulaciones, de gasto público. Tanto en Europa como en Estados Unidos se está comprando vamos a llamar la independencia geopolítica de China, o de lo que no es Occidente, sobre la base de poner encima de la mesa miles y miles de millones en subsidios y en ayudas para la fabricación de chips, para la fabricación de baterías, de coches eléctricos, de todo aquello que está relacionado con estos dos sectores. Mi preocupación o mis dudas surgen de si se trata de un movimiento en el que se está primando la eficacia por encima de la eficiencia. Es decir, voy a comprar un sector de almacenamiento de energía en baterías, voy a comprar un sector de hidrógeno, o voy a comprar la tecnología de semiconductores y procesadores a cualquier precio. Eso parecería que está haciendo Estados Unidos, sabiendo que su ratio de éxito a lo mejor es del 30 al 40% y el 60% de las iniciativas a lo mejor a 10 años han desaparecido. ¿Es eso una realidad sostenible? Desde luego tiene mucho atractivo político, pero todo esto solamente con el único objeto de separarse de las cadenas de valor y de la dependencia de estos productos de China. Es un escenario complejo. Puede parecer atractivo, pero a medio plazo lo veo complicado. A lo mejor, no, realmente apasionante, esto nos da para otra conversación a la que te invitamos cuando pase la COP y podáis descansar del esfuerzo que estáis haciendo.
No, estaba pensando, según hablabas, que a lo mejor también, bueno, Europa en parte ya lo ha planteado, una dosis de realismo sobre lo que era el decoupling que planteaba Estados Unidos respecto de China, para hablar del de-risking, ¿no? No nos desconocemos del todo, reduzcamos los riesgos o la exposición, pero no es realista pensar que nos vamos a convertir en la fábrica de todo para nuestros ciudadanos, porque, entre otras cosas, no lo puedes pagar, ¿no? No Sí, tiene, sí. pero este es el gran debate que tenemos de no tanto la desglobalización, sino el replanteamiento de cómo nos globalizamos en el siglo, lo que queda del siglo XXI, con todos los retos que has dibujado, que me parecen fascinantes, ¿no? Yo para acabar y no robarte más tiempo, porque realmente la conversación, escucharte es apasionante, me gustaría, al que no he presentado antes, a Juan Torregrosa, que es nuestro editor en Relatia, que te pudiera hacer alguna pregunta en nuestro reto, como te digo, de mirada sistémica, en la que intentamos analizar cuáles son las tendencias y los puntos que tenemos que tener en cuenta. Oye, perdona, Juan, que no te haya presentado antes. Sí. Te doy la palabra. Vale, sí, no, era por lo que comentabas, ¿no? Que cómo intentamos mirar las cosas en Relatia, de conectar temas como la sostenibilidad, la geopolítica, que hemos hablado también, y pues uno de los que más a mí me gusta particularmente es la tecnología, y era para ver si nos podías hablar un poco de cuál es tu perspectiva para las tecnologías que van a funcionar bien en los siguientes 10 años, es decir, vemos que las fotovoltaicas pues son limpias, tienen un precio barato, pero no sé si tienen algún problema, las eólicas. ¿Qué pasa con el hidrógeno? Porque yo veo a Toyota y me entran, digo, ¿estos qué están haciendo? Biocombustibles, me preguntó un amigo ingeniero que aprovechado la ocasión para preguntar. En fin, cosas de estas, ¿cuáles son las tecnologías? El año pasado también salió, creo, en Estados Unidos un tema con la de la fusión, una mejora, pero bueno, ya sabemos que la fusión es la energía del futuro y siempre lo será, parece. Pero bueno, ahí ya te dejo que nos expliques un poco, Carlos, cómo está el panorama de las tecnologías. Claro, gracias, Juan. Pues es una pregunta fundamental porque todo esto que hemos dicho no sirve de nada o no se puede hacer si no tienes cómo hacerlo. La tecnología es el cómo hacerlo. La tecnología de por sí no tiene ningún valor a no ser que te permita obtener ese bien o ese servicio con las cualidades que necesita ofrecerte, que básicamente son que sea sostenible y que sea competitivo en precio. Entonces, si tú miras si tú miras la demanda de energía en todos sus sectores, industrial, residencial, transporte y en la propia generación de energía eléctrica, te das cuenta de que la clave de la transición energética es la electrificación. De lo que estamos hablando cuando hablamos de transición energética, estamos hablando básicamente de electrificar todo lo que se pueda electrificar. Todo lo que se pueda hacer con electricidad se debe hacer con electricidad porque la electricidad se puede descarbonizar. Porque en la generación eléctrica ya tenemos tecnologías que son probadas, competitivas y que nos permiten reducir de una forma muy importante las emisiones para alimentar todos los procesos productivos, todos los procesos económicos, desde calentar una casa hasta transportar un piano en una furgoneta. Aquí se unen además, entonces por lo tanto tú hablabas antes de la solar y de la eólica, yo lo extiendo a todas las energías renovables, la solar, la eólica, pero también la hidroeléctrica, también la geotérmica, todas aquellas tecnologías que te permitan, por sus características y por el recurso natural que necesitan, que te permitan producir electricidad de forma predecible y de forma competitiva. Donde no te permiten llegar, solo tienes alternativas o bien fósiles o bien en desarrollo tecnológico. Las tecnologías fósiles que te permiten esa respuesta a las tecnologías renovables cuando no están disponibles, básicamente solo nos queda una, que es el gas. Pero el gas es contaminante. Sin embargo, ahí entra ya la siguiente tecnología que se tiene que desarrollar
y que se está desarrollando, lleva muchos años en desarrollo y nunca ha dado los frutos que se suponía que podía dar, que es la captura de carbono. Creo que la COP de este año aquí en Emiratos va a poner el acento en soluciones técnicas y tecnológicas a los retos de la electrificación. Una de ellos es la captura de carbono. Por mucho que nos molesten los combustibles fósiles desde un punto de vista ideológico, desde un punto de vista tecnológico, hay sitios donde la única alternativa real a la energía renovable es la captura de carbono libre de emisiones o la energía nuclear. Ninguna de las dos son opciones europeas, excepto quizá en el caso de Francia y algún otro país. Y la otra alternativa que también se está desarrollando a gran velocidad y donde sí se están cosechando éxitos importantes es en el almacenamiento en baterías, pero hay otras formas de almacenamiento en bombeos hidráulicos, almacenamientos por gravedad, con aire comprimido. Son un poco más exóticos estos últimos, pero el de bombeo y el de baterías, bombeo donde se puede y baterías también donde se puede, está empezando, sobre todo el de baterías, está empezando a entrar digamos, en niveles de competitividad con el resto de las otras fuentes de generación. Y además ofrecen otros servicios importantes a la red porque la variación que introducen o la volatilidad que introducen las renovables en la red pues exige un tipo de energía que dé respuesta muy rápidamente a las oscilaciones. Eso también te lo da las baterías. Y ahí las baterías de litio en estado líquido están llegando poco a poco al mercado, las de estado sólido, las de litio con sodio, las de litio con fosfatos, las de sodio. Yo, en mi opinión, lo que vamos a ver es un abanico de posibilidades de almacenamiento en baterías en función del uso que se le vaya a dar. El peso y la densidad energética unido al coste es la que nos va a dar la respuesta al tipo de batería que se va a desarrollar. En una subestación eléctrica en la red de transporte de distribución, el volumen de las baterías no es tan importante. En un coche es muy importante, en un teléfono es muy importante. Sin embargo, en tu casa, tras el contador o en la red de distribución, lo que quieres es que sea el menor coste posible porque te da igual que sea un poco más grande o mucho más grande porque en el fondo va a acabar utilizando un espacio que no tiene un uso alternativo. Eso por un lado. Y por el otro lado, estamos viendo un desarrollo en materia de energía nuclear muy importante en el desarrollo de reactores nucleares modulares que pueden ser una solución en aquellos lugares donde las redes o las renovables no te puedan ofrecer la energía de base que necesitan procesos industriales o lugares aislados. Eso es algo que tampoco creo que sea muy importante en Europa, pero hay muchas partes del mundo, Estados Unidos, Canadá y China sobre todo, pero también Corea, también Japón, que están mirando también Corea, que están mirando a este tipo de soluciones tecnológicas con reactores nucleares pequeños, por llamarlos así, y en teoría competitivos. Tanto a las baterías como a las nucleares pequeñas o modulares, yo creo que les queda un recorrido entre 5 y 10 años para llegar a un cierto grado de madurez tecnológica que nos permita contar con ellas de forma habitual. Pero están llegando. Esa es por la parte de la electrificación. Sin embargo, hay otra parte de la economía que es mucho más complicada de electrificar. Procesos industriales de alta temperatura o transporte aéreo o transporte pesado donde no se puede electrificar tan sencillo. Es muy complicado hacer aluminio o derretir acero o cemento o hormigón, y eso va a necesitar alternativas distintas a la electrificación. Es ahí donde la alternativa del hidrógeno sostenible, vamos a llamarlo bajo en carbono, no necesariamente renovable, puedes hacerlo con nuclear o con captura de carbono o con renovables, es donde puede tener un hueco. La economía del hidrógeno, en mi opinión, las expectativas han estado infladas en los últimos 2 o 3 años y también en el mismo debate que hemos dicho antes vamos a poner los pies un poco en el suelo, el hidrógeno también está poniendo
un poco los pies en el suelo, y lo que está quedando claro es que el hidrógeno tiene ventajas en procesos industriales y desventajas en el transporte. Para que nos hagamos una idea, para llevar la misma cantidad de energía en un carguero, en un barco lleno de hidrógeno, desde esta parte del mundo a Europa, tendremos que hacer 4 viajes comparado contra uno de petróleo o de gas. Es decir, la densidad energética es menor y la complejidad es menor del hidrógeno, y los productos derivados como el metano o el etanol, perdón, el etanol no, bueno, no me sale ahora, lo que sucede es que te generan dificultades también en la reconstitución de la energía, y eso es una limitación estructural al crecimiento de mercados internacionales de hidrógeno equiparables a los de los productos fósiles. Sin embargo, la utilización de hidrógeno sostenible en procesos industriales cerca de donde se produce el hidrógeno sostenible te va a dar la solución, porque lo que sí que puedes hacer es exportar acero, aluminio o productos terminados donde en vez de quemar gas u otro producto fósil has utilizado hidrógeno que es sostenible, y lo que exportas es el acero. Ese es, en mi opinión, el futuro del hidrógeno que vamos a ver y que está empezando también a madurar, y vamos a ver en los próximos años, vamos a ver las primeras inversiones importantes en hidrógeno verde y en hidrógeno sostenible. Fertilizantes, acero, petróleo y también para combustibles de aviación sostenible, combustibles sintéticos básicamente. Bueno, es apasionante, Carlos. Yo, para cuidarte y que nos ofrezcas otra oportunidad en unos meses, lo dejaría aquí, porque nos has hecho Relatia en estado puro, mucha pedagogía, mucha provocación, pero también mucho realismo a la hora de lo que compartimos, que es intentar ayudar a afrontar los retos globales que tenemos como humanidad y hacerlo sobre bases sólidas. O sea que 1.000.000 de gracias. Has estado muy brillante y muy pedagógico. Y te deseamos toda la suerte del mundo por la cuenta que nos trae para la COP28, y te invitamos para que nos lo cuentes cuando te parezca bien. Y claro, yo creo que tanto Juan como yo, desde luego, te lo agradecemos en nombre de nuestra audiencia, de nuestra comunidad. Y lo dicho, muchísimas gracias, Carlos. Dejamos preguntas abiertas, pero esto no se agota, es una conversación continua en la que nos acompañamos, y lo dicho, mucha suerte y que vaya todo muy bien, Carlos. No sé si nos quieres dar una frase final, pero siempre tienes abierta esta casa que es tuya. Muchas gracias, Elena. Juan, es un placer realmente, y para mí es además una satisfacción, como te decía antes. Mi única última reflexión sería que quizá desde un punto de vista gubernamental y también corporativo, lo que sería interesante practicar es huir de posiciones ideológicas maximalistas, entender realmente sin limitaciones, sin autoimponerse limitaciones que en el fondo te impiden tomar las decisiones adecuadas, que te permitan establecer esas estrategias y esas ambiciones que se puedan cumplir, porque lo que nos jugamos en realidad es mucho. Es mucho. Estamos entrando en una fase, como decía antes, quizá donde haya más posibilidades para un diálogo internacional. No las estropeemos poniendo encima de la mesa posiciones estrictamente ideológicas que no corresponden a la realidad del mundo, ni de la sociedad, ni de la energía a escala global, porque este es un problema global, no es un problema ni español, ni portugués, ni europeo, es un problema del mundo entero. Muchas gracias, Carlos. Cuídate mucho y hasta pronto. Gracias. Claro que sí, un placer. Gracias. Chao. Chao, chao.